Estas charlas que buscan poder entender este último documento que el Papa Francisco le ha regalado al mundo, porque no es solamente a la Iglesia, para entender en qué consiste debidamente la fraternidad y la amistad social. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale sus luces para poder entender estas ricas verdades con las cuales el Papa quiere que nosotros seamos fraternos unos con otros. Amén. Pueden sentarse. No perdamos de vista, queridos hermanos, el nombre de la encíclica Fratelli Tutti, y el Papa Francisco ha querido precisamente que no se le cambie este nombre en todo el mundo para que las traducciones no terminen diciendo lo que no es. Entonces podemos terminar diciendo amigos todos, cercanos todos, conocidos todos, familiares todos, no. Hermanos todos, porque ese término es universal incluso. Entonces no se pierda de vista la riqueza del nombre. Y para conservar, sobre todo en la memoria de la Iglesia, ese saludo de San Francisco de Asís que siempre tuvo para con sus hermanos. Con este saludo introducía a todos, sus cartas, sus conversaciones, sus charlas, siempre las introducía diciéndoles a ellos, hermanos todos. Y lo que se quiere con este documento también es que haya una fraternidad abierta, no solamente circunscrita a la Iglesia Católica, sino abierta, una fraternidad universal. Y la sugiere también para la amistad social, que a veces no sabemos tampoco cómo manejar nuestras relaciones interpersonales, porque como bien lo dice el Evangelio, es muy fácil querer a los que nos quieren. El problema es querer a aquellos que no nos quieren. Ahí viene la dificultad. Y el Papa recuerda, y por eso hace ese acercamiento a la fraternidad universal, recordando lo que San Francisco hizo hace 8 siglos, cuando visitó a este emir musulmán en plenas cruzadas, y cómo San Francisco, de alguna manera, entiende lo que quiere hacer y no va en plan de discutir ni de imponer, sino precisamente en un plan de fraternizar, de acercarse y de compartir con este hermano musulmán. De ahí toma la idea precisamente para este documento. No hacer la guerra dialéctica, ¿no? En la que a veces nosotros nos enfrascamos, sino más bien en despertar en los demás el sueño de una sociedad más fraterna y más justa. San Francisco entenderá después la riqueza de ese encuentro con otras culturas, con otras formas de pensar, de creer, y es donde él dice también que encuentra mucho de su paz interior, porque puede sentirse hermano de todos. El Papa Francisco nos habla además de sus preocupaciones a lo largo de su pontificado por esta cuestión social, y por eso él no pretende hacer un resumen de la doctrina sobre el amor fraterno, sino en hablar de la dimensión universal que ese amor fraterno tiene. Y comienza hablándonos de las sombras que acompañan el mundo, esos sueños que se rompen en pedazos, porque en vez de estar progresando, como aparentemente pareciera en el mundo, estamos retrocediendo, porque estamos perdiendo incluso el sentido de humanismo y no nos estamos acercando, sino separando. No hay un proyecto para todos, tampoco en el mundo. La política se ha quedado únicamente en buscar liderazgos, en buscar aplausos, en ser reconocidos, admirados, pero se ha olvidado totalmente del bien común, que es para la que está hecha la política. La política bien entendida es para el bien común, pero se quedó en una serie de intereses que no responden a ese bien común. Y por eso vivimos en una situación social bastante complicada en relación a los pobres, a los discapacitados, el no acceso a la alimentación por parte de muchas personas en el mundo, el abandono de los ancianos, las políticas laborales que buscan precisamente lo mínimo, no pagar absolutamente ningún tipo de prestación.
para quitarle a las personas la posibilidad de tener incluso una vida digna. Los derechos humanos, tan discutidos en nuestro tiempo, porque hoy hay que decirlo que los derechos humanos están violentados totalmente en todas partes. Es una carta que hace bastantes años que se perdió. Luego menciona el problema de la globalización, la supuesta globalización en el mundo, ¿no? Que ha perdido absolutamente toda ética, ¿no? Aquí se ha perdido lo que es la moral, lo que hay de identificar precisamente ese bien común, ¿no? Ahora son los bienes personales los que más se destacan. Y ni qué decir del debilitamiento de los bienes espirituales, de esos valores espirituales que caracterizaron alguna vez al mundo. ¿Cómo se ha perdido eso? ¿No? Y luego hace un acercamiento a la pandemia, cómo la pandemia hoy nos ha acercado muchas cosas, ¿no? Un poco en la solidaridad, en la ayuda y en esas cosas, pero los seres humanos, dice el Papa, olvidamos fácilmente. Ese es el gran problema de nosotros, que olvidamos fácilmente y seguimos nuestro camino como si nada hubiera pasado o no estuviera pasando. Y un problema que él siempre ha querido desde su pontificado, y es el problema de los migrantes. El Papa dice que no hay dignidad en las fronteras, y hay que mencionar no solamente los migrantes que llegan aquí a España, sino la cantidad de campos de refugiados que hay en el mundo. El problema de la violencia en Siria, en Irak, en la región allá de Rusia, ¿no? Entonces tal vez se nos ha olvidado que aparte de la pandemia hay otros problemas que también urgen la dignidad humana. Nos habla de la ilusión de la comunicación, la tecnología, que pareciera que nos acerca, ¿no? Pero nos ha destruido bastante, nos ha hecho un mal en la práctica, porque nos ha quitado la intimidad, dice el Papa, porque ha creado a través de las redes sociales movimientos de odio y destrucción, porque ha creado en muchas personas la agresividad a la hora de escribir. Y sobre todo porque hay información, eso sí lo vemos, hay información sin contenido y sin sabiduría. Es un problema las redes sociales hoy. Tendrán algunos beneficios, pero son más los males que los beneficios. Y pareciera que nos acercara, pero en la práctica nos está distanciando mucho. Y nos habla de una realidad también que es muy antigua en el mundo, que no es nada nuevo y que lo sufrimos nosotros los países del tercer mundo, ¿no? Que son los sometimientos y los autodesprecios. Y si ustedes se dan cuenta, se ha creado un escalafón, ¿no? Entre los países ricos, los países pobres, los países que no tienen nada, ¿no? Se ha creado ahí una escala en donde unos son más, otros son más o menos y los otros son menos. Entonces el Papa habla e invita a que ojalá se pudieran superar esas barreras y por el contrario se contribuya a su desarrollo, ¿no? Entonces vemos cómo se exaltan a los países prósperos y cómo se desprecia a los más pobres. Incluso la depauperización de los pueblos, ¿no? Cómo los bienes naturales de los pueblos, la riqueza de los pueblos se quita en favor de los países ricos. Y ahí tenemos el famoso, mineral con el que hacen los celulares, ¿no? A costa de muchas vidas, incluso del trabajo infantil, porque es un trabajo de minería. Y muchos niños trabajan buscando el famoso coltán, con el que se hacen las baterías de los celulares. Y lo que pagan es nada, es una miseria lo que les dan. En semejante trabajo tan inhumano, en las condiciones más deplorables. El Papa hace un llamado sobre eso, de sometimientos y autodesprecios. Todavía seguimos en ese colonialismo que se vivió hace algunos siglos. Todavía seguimos en ese colonialismo en donde se aprovechan los recursos naturales de los países pobres en beneficio de los países ricos. Pero bueno, el Papa nos habla de esperanza y la Iglesia misma nos habla de esperanza.
Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Dios sigue derramando en el mundo semillas de bien. Bueno, y luego entra a mostrarnos un panorama que viene incluso desde la misma Sagrada Escritura para que nosotros podamos encontrarnos con esa fraternidad y con esa amistad social de vidas. Eso que el Papa describe como una situación muy oscura y muy sombría, nos habla también de gozos y esperanzas. El concilio ya lo mencionaba en la Gaudium et Spes. Y cómo en el trasfondo de esta situación encontramos relatos que son supremamente descriptivos en ese sentido. El relato de Caín y Abel, ¿no?, que es bastante dramático en la Sagrada Escritura, que es cuando un hermano mata a otro hermano, cuando un hermano le quita la posibilidad al otro de vivir. El libro de Job, el libro del sufrimiento, y sin embargo de aquella persona que espera contra toda desesperanza, que no flaquea. El precepto del Nuevo Testamento de tratar a los demás como queremos ser tratados, que eso tampoco se tiene hoy en cuenta, ¿no? Tratamos como nos parece, pero no como Dios quiere. Y luego hace un camino para que nosotros entendamos esa verdad a partir de la parábola del buen samaritano. El Papa dice que el samaritano es el hombre abandonado de todos los tiempos, es el hombre herido, el hombre postrado por muchas situaciones de dolor. Y por eso nos invita a que nosotros tengamos los gestos del samaritano, ¿no?, contra este hombre que fue hecho objeto de salteadores y golpeado y ultrajado, y cómo nosotros podemos acercarnos a ese hombre herido de todos los tiempos. Hoy sí que lo vemos con más frecuencia, ¿no?, y lo tenemos incluso al alcance de nuestra mano, a veces todos los días. El hombre herido, el hombre ultrajado, el hombre sin dignidad, y nos invita a que imitemos al buen samaritano para que nosotros hagamos propia la fragilidad y la desnudez humana en ese sentido, de los hombres y mujeres que no tienen absolutamente nada. Como nosotros, al igual que este buen samaritano, recoge a este hombre, lo lleva en su cabalgadura y hasta paga para su mantenimiento en la hostelería. Pero para que nos fijemos que hoy, al igual que este hombre, hay muchos abandonados en el mundo. Es una historia que se repite permanentemente, dice el documento. Y cómo nosotros tenemos de los dos, dice el Papa. ¿Somos los hombres heridos o también somos los buenos samaritanos? Cómo nosotros debemos de colocarnos en esas dos perspectivas, sin perder de vista que a lo largo de nuestra vida podemos vivir las dos experiencias, indudablemente. Y cómo todo esto es resultado de la desidia social y política de nuestro tiempo. Los hombres y mujeres abandonados son producto de esa desidia social y política. Y cómo nosotros tenemos que aprender a fijar nuestra mirada hacia ese hermano herido, hacia ese hermano que sufre, porque nos pasa lo de los otros personajes de ese relato, pasamos de largo. Así que, queridos hermanos, ojalá que tengamos en cuenta que podemos ser heridos, abandonados, como también podemos ser los buenos samaritanos en el mundo. Y a veces nos quedamos con aquella frase que como que nada tiene solución, el problema va a seguir, todo será lo mismo. Entonces nos vamos acomodando a esa frase, ¿no? Entonces nos contentamos porque es que como todos los días vemos pobres, pues siempre van a haber, pero no tenemos un gesto de cómo ayudar a remediar esa situación para que no siga, para que no continúe. Por eso el Papa dice, tenemos que volver a recomenzar, tenemos que volver a repensar esas situaciones, a darles nuevas oportunidades a esas personas. Pero eso sí, el Papa lo dice, no lo hagamos solos. No pensemos en un yo, sino en un nosotros, dice el Papa.
no en un yo, sino en un nosotros. Por eso se pide que no solamente las instituciones internacionales que tienen que ver con este problema, sino también nosotros aunemos esfuerzos para ese bien común. Es decir, sumar pequeñas individualidades para que podamos llegar a ser una gran fuerza de colaboración en medio de tantos hermanos que necesitan. Por eso el Papa pide que no perdamos esa esperanza en volver a comenzar siempre. Así el mundo parezca que no tiene solución, nosotros los católicos, que somos hombres y mujeres de esperanza, podemos volver siempre a recomenzar. Y que no se nos olvide que no solamente tenemos al prójimo como el próximo, ¿no? La Sagrada Escritura nos habla del prójimo como el más cercano, como el que está al lado nuestro, que puede ser un familiar, un conocido, un amigo, sino que nos habla de un prójimo sin fronteras, un prójimo sin fronteras. Esa capacidad de amar a los demás que no son de nuestro ambiente, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Ahí es donde él habla de una dimensión universal de la fraternidad y de la amistad social. Porque a veces las sociedades se cierran como un gueto, ¿no? Y de hecho hay sociedades muy cerradas. Aquí tenemos el problema de la migración, porque hay países que no aceptan a los migrantes y cierran sus fronteras, de hecho. Nadie, por ejemplo, le ha puesto cuidado a la situación que está viviendo España con los migrantes. Y ahora las Islas Canarias están afrontando esa situación porque ahora ya no los dejan pasar al continente. Es un problema gravísimo y ningún país quiere responsabilizarse de eso. Entonces España en la práctica está sola atendiendo esa situación. La Unión Europea no se ve por ningún lado. Un prójimo sin fronteras. Esa capacidad de abrirnos a los demás porque son nuestros hermanos. Reconocer, dice el Papa, al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Yo siempre menciono aquí un ejemplo de un canal de televisión en Colombia que creó un compañero mío que con unos grandes esfuerzos, porque hacer televisión de iglesia hoy no es nada fácil, y lo ha logrado, con muchos esfuerzos, lo ha logrado. Se llama Cristovisión y tiene ya alcance internacional. Y la frase de ese canal, que fue una iluminación desde luego, es ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, el canal para ver el mundo con los ojos de Jesús. Eso invita el Papa. El forastero nos interpela para que lo miremos y miremos en él el Cristo, a Cristo sufriente y paciente. Yo creo que esa es una escuela que no tenemos de aprender a mirar en el otro al Cristo presente. Nos falta todavía tener como esa capacidad de superar esa mirada humana para pasar a esa mirada divina de saber que mi hermano que sufre es Cristo mismo. Recordemos que en estos días el Evangelio nos hablaba precisamente de eso, ¿no? Cómo Cristo se involucra tanto en nuestras realidades que se hace uno de ellos. San Francisco de Asís encontró precisamente su vocación en ese famoso relato del leproso, ¿no? Cuando se dio cuenta después de la experiencia tan fuerte que tuvo. Porque recuerden ustedes que en esa época los leprosos pues eran considerados totalmente ajenos a la sociedad. No se les permitía ni siquiera ingresar a las ciudades. Y a veces hasta se les colocaba un cascabel, una campanilla aquí, para que cuando andaran por ahí la gente supiera que era un leproso y nadie se acercara. Y es de las experiencias fuertes que tiene Francisco antes de asumir esa vocación tan definitiva, el encuentro con ese leproso. El Papa quiere, ya para entrar en este capítulo tercero, en pensar y gestar un mundo abierto. Pensar y gestar un mundo abierto.
Y nos habla de una entrega sincera de nosotros mismos a los demás, la entrega sincera de nosotros mismos a los demás. Es decir, ir más allá de lo que nosotros conocemos y vemos, tener la capacidad de nosotros poder superar todo aquello que conocemos y vemos a través del amor de Dios. Y eso lo podemos hacer incluso aquí en España, que hay una cantidad de culturas con las que nos encontramos diariamente, con las que podemos hacer ese trabajo, ¿no? En donde podemos acercarnos, conocer, comprender, ayudar. El Papa insiste en esa parte de hacer del amor de Dios una realidad hacia los demás, hacer del amor de Dios una realidad hacia los demás, porque nos queda en el concepto, ¿no? Todos sabemos de pronto qué es el amor de Dios, pero en la práctica nos cuesta mucho vivirlo. Por eso el Papa dice, fijemos nuestra mirada más allá de lo que vemos y conocemos para acercarnos realmente a la persona que nos necesita, que haya una creciente apertura del amor. Y nos habla de una comunión universal, que nosotros entendamos, y tal vez es de las cosas que han sido mal entendidas en el documento, ¿no? Cuando se piensa que es que el Papa quiere igualar el cristianismo absolutamente a cosas que no se deben o a otras formas de creer, no. Por eso el Papa inicia el documento hablando de lo que San Francisco le dijo a sus frailes en su momento, ¿no? Sin negar lo que somos, sin perder nuestra identidad, pero vamos a encontrarnos con el otro de manera fraterna. Eso no nos va a quitar nuestra identidad y lo que somos. Y el Papa vuelve a recordarnos eso, que el hecho de que yo ame a los demás no indica que yo tenga necesariamente que renunciar a mi fe o perder lo que ella significa para mí. Lo que sí debe inspirarme el amor de Dios es a una creciente apertura hacia los demás. Es trascender ese mundo que conocemos, el mundo familiar, social, para abrirnos a otras realidades que, claro, por no conocerlas, pues nos puede costar un poco entenderlas, pero abrirnos a esas realidades, ¿no? Aquí tenemos, tal vez son tan conocidos nuestros estos hermanos que vienen a pedir limosna, ofrenda por aquí en las puertas del templo o a veces en la calle, y pues que es una cultura y una lengua totalmente distintas, pero a veces nos cuesta entenderlos y aceptarlos en lo que ellos son o lo que ellos esperan de nosotros. Por eso el Papa nos invita a una creciente apertura del amor hacia los demás, que trascendamos a veces lo que nosotros conocemos y sabemos como una sociedad estable y única, y que promovamos un amor universal que promueva a las personas, ¿no? A veces nos quedamos un poquito como en la ayuda mendicante, en esa ayuda, pero no promovemos a las personas. El Papa dice que todas las personas tienen un valor inalienable, que tienen dignidad y que tienen derecho también a salir adelante, ¿no? Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, ¿cómo les procuramos a ellos una calidad de vida mejor, un bienestar? Obviamente habrá personas e instituciones que lo podrán hacer, no estará al alcance de nuestra mano, pero qué bueno saberlo, que el Papa nos invita a eso, ¿no? A una promoción humana también hacia los demás, porque a veces nos quedamos únicamente y criticamos fácilmente, ¿no? Con aquellas personas que piden y uno dice, bueno, ¿y usted por qué no trabaja? Entonces yo creo que la respuesta lógica sería, pues consígale un empleo, si es que es tan fácil, ¿no? Consígale un empleo para que él deje de pedir. Entonces nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué no se les procura un estilo de vida distinto? El Papa nos habla de un amor universal que promueva a las personas, que les dé incentivos, pero nos habla también de promover el bien moral, que es promover también la maduración de las personas, los valores morales, la benevolencia, la solidaridad,
ese bien moral que está escrito en nuestra fe, ¿no? Y que también nosotros de alguna manera hemos perdido. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que ellas se sientan también que son importantes, que no son tan reducidas en su integridad como seres humanos, sino hacerles ver que ellos también son dignos en ese sentido? O sea que la moral cristiana, que es tan fabulosa, que es excelente, que pueda también acercarse a ellos y ayudarles a levantarse en su situación de postración, ¿no? De hecho, la moral cristiana es universal. La moral cristiana es universal y alcanza absolutamente a todas las personas y a todas las culturas. Y el Papa también, como esto también es muy de los documentos sociales de la Iglesia, ¿no? Reproponer la función social de la propiedad. Nadie quita el valor de la propiedad privada, pero se nos ha olvidado también los derechos que tienen los demás a esa propiedad privada, ¿no? Y hay gente que incluso se cree, bueno, no se cree, tiene el poder sobre muchísima propiedad privada y se ha olvidado de que todos tienen derecho a tener algo, ¿no? El acceso, por ejemplo, a la vivienda digna. El acceso a la vivienda digna. La vida en el campo, dice el Papa, que la gente en el campo tenga dignidad para vivir, ¿no? Que a veces no la tiene. En la manera como ellos trabajan la tierra, cómo viven, cómo venden sus productos. No tienen a veces la técnica necesaria para poder producir un poco más. Es decir, el principio, dice el Papa, del destino universal de los bienes creados. Que hay una total injusticia en ese sentido. Cuando hay cualquier cantidad de latifundistas, ¿no? Tal vez en el mundo pasa mucho eso. Hay unos latifundios terribles. Y hay gente que no tiene escasamente una parcela de tierra, ¿no? Entonces la acumulación, dice el Papa, la acumulación creciente de unos pocos en favor de tantos que necesitan los mismos derechos de los pueblos y las naciones a poder subsistir, a poder progresar. Y lo que siempre ha pedido la Iglesia, siempre ha pedido, que se condone la deuda externa a los países pobres. Vuelve a mencionarlo el Papa aquí. Que se perdone. Ahorita con la pandemia lo volvió a decir, por las circunstancias tan terribles que hay en el mundo, que se le perdone a los países pobres las deudas, pero no. Es una cosa que no ha hecho eco en el mundo. Miren el panorama que nos regala el Papa de lo que, bueno, no es nuevo en el mundo, esto es muy antiguo. De pronto hoy se ha acentuado mucho y ha venido marcando por esa globalización. Es decir, el Papa lo señala muy claramente, no estamos avanzando. O nos estancamos o estamos en retroceso, pero no hemos avanzado. El problema en el mundo no ha cambiado, el panorama es el mismo, con todas las injusticias, inequidades, todos los problemas sociales, políticos, económicos que él desglosa muy bien en estas primeras partes del documento, y nos invita a la sensibilidad, que seamos sensibles a estas realidades, que no nos acostumbremos a ellas. No solamente de parte de los que tienen el poder económico, político, social, sino de parte también nuestra. ¿Qué puedo hacer yo? La pregunta, el Papa dice, ¿qué puedo hacer yo por los demás en esta situación? ¿Cuál es el papel que me corresponde a mí como hijo de Dios? Por eso, a veces tenemos oportunidades y no las aprovechamos, ¿no? Pensando que de pronto estamos haciendo mucho y estaremos haciendo poco. Así que vamos a detenernos en este tercer capítulo y bueno, vamos a pedirle al Señor que ojalá nos ayude a poder entender estas verdades que el Papa nos regala y sobre todo hacerlas efectivas. Vamos a comenzar un tiempo que será muy propicio para ello, como es el del Adviento, para, como dice el Papa, repensemos mi situación personal y la situación de mi hermano y qué tengo que hacer por él, ¿no? Démosle gracias al Señor que nos ha permitido compartir
estas reflexiones y que ellas nos ayuden a ser mejores hijos suyos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buena noche para todos.